que lo primero que nosotros debemos de hacer, ¿verdad?, cuando doblamos rodillas, ¿verdad?, primeramente es bendecir el nombre de nuestro Dios. Darle la gloria a nuestro Dios, alabar el nombre de nuestro Dios, engrandecer el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, siempre pedirle: Señor, dame esto, dame un trabajo, dame una casa, o dame una esposa, o dame un esposo. Siempre le pedimos eso, ¿verdad? Hay cosas, no sé si en sus oraciones, ¿verdad?, pero hay veces que eso le pedimos al Señor. Pero yo siento que la prioridad que nosotros debemos de tener, ¿verdad?, siempre es pedirle al Señor: Señor, que sea alabado tu nombre, que sea glorificado tu nombre, que sea bendito tu nombre. El Señor conoce, dice la palabra de Dios, nuestras necesidades, y Él las suplirá, dice, conforme al anhelo de nuestro corazón. El Señor, ¿verdad?, el deseo de Dios, de nuestro Dios, es bendecir nuestras vidas. Pero la Biblia dice que nosotros ya somos bendecidos, dice, con toda bendición, dice, espiritual en los lugares celestes, dice la palabra del Señor. Pero déjame decirte, hermanos, que hay bendiciones por las cuales tú y yo debemos de luchar. Hay bendiciones por las cuales nosotros, ¿verdad?, debemos de aferrarnos. Bendito es el nombre del Señor. Cada vez que tú doblas las rodillas, ¿verdad?, para pedirle al Señor algo, doblamos rodillas para pedirle al Señor algo, ¿verdad?, el Señor está atento a nuestra oración. Y el Señor ve la pasión, ¿verdad?, y la entrega, ¿verdad?, con lo cual tú le estás pidiendo al Señor. Cuando tú te dedicas, Señor, debemos de ser, ¿verdad?, debemos tener una definición en lo que nosotros queremos. Porque muchas veces, ¿verdad?, pedimos algo hoy y mañana pedimos otra cosa, ¿verdad? Y el Señor está viendo eso, ¿verdad? Debemos de enfocarnos en lo que nosotros queremos. En una ocasión, ¿verdad?, un predicador le pidió a todos los hermanos que pasaran al altar, ¿verdad?, a exponer sus necesidades a Dios. Y yo escuché a este hermano pedirle a Dios: Señor, lo único que tengo necesidad es necesidad de ti, necesidad de tu presencia, necesidad de tu espíritu, necesidad de tu poder, hermanos. Hay un paso muy importante que yo escribí, ¿verdad? El primer paso para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios dice: reconocer la necesidad y no esconderla. Hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen necesidades. Tienen necesidad pero la esconden. Aleluya, gloria a Dios. Personas que tienen necesidad espiritual, que necesitan, ¿verdad?, que su corazón sea lleno, ¿verdad?, de esa paz que solamente Dios puede dar. Pero aún, hermanos, en el pueblo de Dios hay necesidad. Y no necesidad material, hermanos, sino necesidad de su presencia, necesidad de su espíritu. Y la necesidad más grande que vosotros podamos tener en nuestras vidas, hermanos, es tener la unción. La unción del Espíritu Santo es estar llenos completamente, totalmente de la unción del Espíritu Santo y de la gracia de Dios. Porque si vosotros no tenemos la gracia de Dios, estamos empobrecidos, estamos esclavizados. Para que un predicador o un pastor pueda crecer en la congregación, necesita la gracia de Dios. Amén, aleluya. Si tú quieres crecer como cristiano, como joven, que estás empezando a caminar en las cosas de Dios, debes de empezar, aleluya, gloria a Dios, a pedirle la unción al Señor, la gracia de Dios. Porque si la gracia de Dios está contigo, déjame decirte que donde te pares, aleluya, gloria a Dios, el Señor va a respaldarte. Amén, amén, amén. El Señor siempre va a estar ahí, aleluya, gloria a Dios, para demostrar su poder, para demostrar su gloria. Y cuando hablamos de gracia, la Virgen María, por ahí le dice es la Virgen María, ella halló gracia delante de los ojos del Señor. Una gran sierva del Señor que se guardó para Dios, ¿verdad? Y que hoy en día, ¿verdad?, ha dejado un legado. Una mujer, ¿verdad?, que sirvió a Dios. Y esa mujer fue escogida por Dios para tener en su vientre al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a su nombre. Pero déjame decirte que nada más Dios no la escogió porque sí, porque esa mujer halló gracia delante de los ojos de Dios. Samuel halló gracia delante de Dios. David, para llegar a ser rey del pueblo de Israel, primeramente halló gracia delante de los ojos de Dios.
Amén. Y yo creo que sin duda alguna nosotros queremos ser usados por Dios. Pero Aleluya. debe de haber esa gracia. Esa gracia debe de haber en nosotros, hermanos, para que nosotros podamos, hermanos, predicar esta palabra del Señor y que esta palabra surja algún efecto en la vida de las personas, hermanos. Amén. Alabado sea Dios. El segundo paso es reconocer la autoridad de Dios. Reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas es algo muy importante. Reconocer a Dios en nuestras vidas es saber que Él es el Señor de tu vida, que Él es el dueño de tu vida y que nadie más va a venir y te va a decir lo que tú tienes que hacer. O nadie va a venir y te va a imponer algo que tú no tengas que hacer. ¿Por qué? Porque tu máxima autoridad es Dios. Alabado sea Él es el dueño de tu vida. Él es el que controla tu vida. Hay ocasiones por ahí, y aún hermanos en la iglesia, ¿verdad?, que tienen ese espíritu de autoridad, de controlar, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que nuestra máxima autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el que gobierna nuestras vidas. Él es el que nos dice, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Aleluya, gloria a Dios. Todos los hombres de la palabra de Dios, de la Biblia, fueron guiados, dice la palabra, por el Espíritu de Dios. Ellos no se movían, ¿verdad?, si no era el Espíritu de Dios el que hablaba a sus vidas. Y hoy es el Señor el que está hablando a nuestras vidas a través de la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. El tercer paso, hermanos, siempre es dar un paso, aleluya, gloria a Dios, un salto de fe. La palabra de Dios dice que vosotros los cristianos, dice que somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Todos los días, aleluya, tenemos que brillar. Tenemos que brillar, tenemos que resplandecer, aleluya, gloria a Dios. Tenemos que ser luz y bendición para aquellos que están en tinieblas, para aquellos que están en oscuridad, para aquellos que están en pecado. Nosotros somos esa bendición, hermanos. Amén. Yo puedo ver aquí en esta pequeña congregación, ¿verdad?, que hay una generación de jóvenes. Y si estos jóvenes, ¿verdad?, se enfocan a servir al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, déjame decirte que el Señor va a hacer cosas grandes, va a hacer cosas extraordinarias. Y otro paso muy importante, que nosotros debemos de tener esa disposición inmediata. Tener esa disposición cuando se te dice, hermano, tienes que servir a Dios en esto, hermana, tienes que servir a Dios en esto, debes de tener esa disposición. Porque para eso Cristo nos ha llamado, hermanos, para servirle. Bendito es el nombre del Señor. Y tener esa disposición, ¿verdad?, que el Señor nos está exigiendo como cristianos. Es servirle con todo nuestro corazón. No importa si tu ministerio es tomar una escoba y empezar a barrer y tener que lavar la silla. Déjame decirte que desde ahí se empieza. Amén. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Y hay un paso muy importante en 2 de Crónicas 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Oye, si se humillare mi pueblo, si vosotros nos humillamos ante Dios, dice la palabra del Señor que el Señor nos va a exaltar. Pero si en nuestro corazón hay orgullo, si en nuestro corazón hay soberbia, si en nuestro corazón hay altivez, dice la palabra del Señor que seremos humillados. Sí, amén. Y para que Dios nos use, primeramente tenemos que humillarnos. Hay gente que necesita de Dios, gente que necesita paz en su corazón, ¿verdad?, que necesitan a Cristo en su corazón, ¿verdad?, pero tienen orgullo. Y ese orgullo no les permite acercarse al Señor. Y prefieren vivir una vida ahí, sin Dios, una vida de amargura, una vida de resentimiento, de falta de perdón. Eso pasa, hermanos, cuando el hombre no se quiere humillar. Y aún a veces pasa en el pueblo de Dios, hermano, que hay corazones duros. Que cuando la palabra de Dios se está predicando, ¿verdad?, nos hacemos como los que no escuchamos e ignoramos la voz de Dios. Pero Dios está hablando en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque aún en el pueblo de Dios, porque aún en el pueblo de Dios puede haber cristianos que se pueden perder. Aún en el pueblo de Dios
si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, dice. Y dice la palabra, si oraren. Y muchas veces nos cuesta orar. Muchas veces nos cuesta doblar rodillas ante el Señor. A veces el Espíritu Santo nos está hablando a las 4 de la mañana y amanecemos durmiendo hasta las 10 de la mañana. Bendito sea el Señor, aleluya. Y el Espíritu Santo nos habla, hermanos, porque los tiempos son tiempos finales. Ayer escuchaba una palabra, ¿verdad? Un predicador decía, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que en cualquier momento puede sonar la trompeta. Alabado sea su nombre. Y nosotros tenemos que estar preparados. Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor nos encontrara aquí, ¿verdad? Creo que todos nos iríamos con el Señor. Pero dice la palabra, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas veces sí, hay pecado en la iglesia. Hay pecado en la iglesia, ¿verdad? Y nos hemos acostumbrado, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado con decir, bueno, estoy alabando a Dios, estoy sirviendo a Dios, Dios me la va a pasar. No, dice la palabra, si nos apartamos de los malos caminos, si nos apartamos de los pecados, ¿verdad? Oraremos al Señor con todo nuestro corazón, que haya ese arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Porque es lo que el Señor quiere. Quiere una iglesia arrepentida de todo corazón. Y son pasos muy importantes, hermanos, si nosotros queremos ver la bendición en nuestras vidas. El quinto paso dice que es la obediencia total e incondicional. Dice la palabra del Señor que la unción no viene si no hay obediencia. Un cristiano sin unción es un religioso, ¿verdad? Sí, amén, aleluya. Entonces necesitamos la unción de nuestro Dios. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, hermanos, pero nos hace falta ser llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y sin la unción, hermanos, déjame decirte, como lo dije hace un rato, estamos empobrecidos. Y Dios no camina con los rebeldes, Dios camina con los obedientes. Con los que cuando escuchan la voz de Dios obedecen y se someten a la palabra de Dios. El sexto paso dice, no es poner límites al accionar de Dios. Sabemos que Dios no tiene límites, que para Dios no hay nada imposible, pero muchas veces los límites los ponemos nosotros. Con el que hoy no tengo ganas de ir a la iglesia porque está lloviendo. Hoy es fin de semana, es un buen día para consagrarme al Señor y no puedo porque es sábado, me voy a jugar con los amigos o voy a ver televisión, sábados de películas. Hermanos, cada día es importante. Cada día es importante, ¿por qué? Porque cada día el Señor nos da la oportunidad, ¿verdad? Nos da la oportunidad de apegarnos más a Él, de acercarnos más a Él y poder, hermanos, tener una verdadera experiencia. Hay cristianos, ¿verdad?, en la iglesia, pero hay cristianos sin experiencia, aún no han experimentado. Y debemos de experimentar la gloria de Dios. Hay cristianos que dicen, yo vi la gloria de Dios, pero una cosa es ver la gloria de Dios y otra cosa es sentir la gloria de Dios. No porque estás viendo a tu hermano o a tu hermana que se está gozando y tú quizás los ves y te empiezas a reír, no sé, pero déjame decirte que esa persona está viviendo el momento, pero tú, Bendito sea su nombre, ¿qué pasa aleluya. contigo? Cristo vive. Y cuando hablo de bendición, la palabra me lleva, ¿verdad? Me pone, por ejemplo, un hombre llamado Jacob. Dice ahí en Génesis 25, 27, dice la palabra de Dios: y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, dice la palabra. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Dice, Jacob era varón quieto. No quiere decir que porque era varón quieto se la pasaba en su casa viendo televisión acostado, ¿verdad? No, sino que tenía otras actividades.
La Biblia dice que Esaú era un hombre de casa. Y dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Verdad? Hoy en día suele pasar, ¿verdad?, que hay hijos que están más apegados a la mamá, hay hijos que están más apegados al papá, ¿verdad? Pero a los hijos se les ama, ¿verdad?, con el mismo amor. El 29 dice, y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dice, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. Fíjate lo que dijo, Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dice el 33, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y dice, al final dice, así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Saben lo que estaba haciendo Esaú? No lo pensó en ese momento porque él venía cansado. Él lo único que tenía, ¿verdad?, quería saciar su hambre. Él tenía hambre, él venía cansado. Y le digo, ¿para qué me sirve la primogenitura si voy a morir? Yo lo que quiero, ahorita la primogenitura no me sirve, lo que tengo yo es hambre. ¿Y para qué me sirve si algún día me voy a morir? ¿Sabes lo que hizo Esaú? Le pasó todos los derechos a Jacob, tanto espirituales, materiales y familiares. Y así menospreció la primogenitura Esaú. Y la Biblia le llama profano a Esaú porque menospreció la primogenitura. Y la palabra profano significa aquel que menosprecia la gracia de Dios, aquel que menosprecia la bendición de Dios. Hay hombres que menosprecian, aún siendo salvos y estando en la iglesia, menosprecian la salvación de Dios, menosprecian su ministerio. ¿Sabes cómo es menospreciar la salvación? Cuando tú vas a cometer algún pecado, ¿verdad? Ahí estás menospreciando la salvación. Estás teniendo en poco eso importante que el Señor te ha regalado. Y lo único valioso que tenía Esaú, que era la primogenitura, imagínate, iba a ser heredero de todos los bienes terrenales, porque Isaac era un hombre muy rico, era un hombre empresario. Y todo eso se iba a quedar a Esaú. Pero por un plato de comida, dice la palabra del Señor, que despreció la primogenitura. Y así fue como Jacob obtuvo su primera bendición. Y dice la palabra del Señor en Génesis 27:1, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él le respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí está mi hermano, este hombre es velloso y yo lampiño, dice, quizá me palpará mi padre, y dice, y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Aleluya, gloria a Dios.
cuando el Señor está usando a alguien, ¿verdad? Tanto en el predicar, en el evangelismo, el Señor está usando a esa persona. Y esa persona, ¿verdad?, empieza a perder interés a lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Déjame decirte, hermanos, que hay alguien detrás de ti que quiere tomar tu lugar. Hay alguien que te quiere suplantar, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, que para Dios no hay nadie indispensable. Bendito sea el Señor, aleluya. Hay personas que tienen en poco el servir a Dios, ¿verdad? Y cuando llega una persona por primera vez a la iglesia y empieza a buscar de Dios, y Dios empieza a usar a esa persona, ¿verdad? Nos damos cuenta que para Dios no hay límite. Y que Dios ya ha elegido a otro para suplantarte, a otro que verdaderamente sí le sirva, a otro que verdaderamente que sí le busque. Hermanos, Jacob no era ningún engañador. Esaú perdió su bendición porque vendió su primogenitura. Y por ley le correspondía la bendición a Jacob. Entonces ya no era el menor Esaú, sino el mayor era Jacob. En aquellos tiempos contaba mucho la palabra de ellos. Hoy en día, si quieren ahora sí heredarte una casa o algo, tiene que haber una firma de por medio. Pero en aquellos tiempos, ¿verdad?, contaba mucho la palabra de esos hombres. Y Esaú le había juramentado a Jacob aquel día, ¿verdad?, que le había dado su primogenitura, ¿verdad? Entonces Jacob no engañó a nadie, ¿verdad? Sino ¿por qué? Porque Esaú había menospreciado la primogenitura y por ley, ¿verdad?, le tocaba la bendición a Jacob. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor en Génesis 32:22, dice: y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Dice la palabra del Señor que Jacob luchó con el ángel de Jehová por una bendición, hermanos. Jacob ya sabía que eran las bendiciones, ¿verdad? Y Jacob quería la bendición de Dios. Y dice la palabra del Señor que Jacob luchó hasta el amanecer y el ángel le decía: déjame porque ya raya el alba. Pero Jacob le decía: no te dejaré hasta que tú me bendigas. Alabado sea Dios. Y así luchó Jacob, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Y dice el versículo 25: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Dice que el varón le preguntó: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Ah, bueno, pues entonces ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y los has vencido. No que Jacob sea más fuerte que Dios, no que Jacob o un hombre sea más fuerte que un ángel, sino que Dios miró, quizás, puedo creerlo así, vio el interés que Jacob tenía por esa bendición. Amén, aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Dios vio el interés que Jacob tenía por esa bendición. Él luchó, hermanos, por lo que quería. Y así nosotros debemos de luchar por lo que queremos, hermanos. Nada en esta vida, hermanos, ¿verdad?, se dan las cosas de noche a la mañana. No, todo tiene un sacrificio, todo tiene un esfuerzo. Y la pregunta es: ¿con quién estás luchando? ¿Con quién es tu lucha? Porque muchos todavía están luchando, ¿verdad?, con su falta de humildad. Muchos están luchando con su egoísmo, que cuando le hablan la palabra de Dios, ¿verdad?, como que se ofenden. Hay jóvenes hoy en día que tú le hablas de la palabra de Dios y te dicen: déjame en mi vida, tú vive la tuya. Hay jóvenes que Dios les está hablando a su corazón, ¿verdad?,
y su corazón hay orgullo, hay soberbia, y digo, no, yo todavía no necesito de Dios. Yo así decía, hermanos, cuando yo no conocía de la palabra del Señor, yo era un blasfemo, criticaba a los pastores, criticaba a los cristianos, y decía, mira esos ridículos que están haciendo, ¿a quién alaban? Pero yo lo decía por ignorancia, hermanos. Pero por dentro mi vida estaba vacía. Por dentro yo necesitaba algo que llenara mi corazón. Y un día llegaron unos jóvenes a mi casa, ¿verdad?, para invitar a mi hermana, pero mi hermana no aceptó en ese tiempo la invitación. Yo, a pesar de mi orgullo, a pesar de mi soberbia, de mi arrogancia, yo sabía que necesitaba la paz de Dios en mi vida. Yo sabía, ¿verdad?, que había ese vacío en mi corazón y que necesitaba ayuda. Los jóvenes no se me acercaban porque yo era una persona muy arrogante, muy déspota. No se me podía hablar y ellos me tenían miedo porque ya me conocían. Y recuerdo que le dijo a mi padre, ahí está Jonás, ¿por qué no lo invitan? Y los jóvenes solamente se quedaron callados, no decían nada. Pero hubo uno de ellos que fue valiente, ¿verdad?, y me habló y me dijo, Jonás, te invitamos a la iglesia. E inmediatamente yo escuché la voz de Dios y digo, sí, voy a ir. Y yo recuerdo que fui esa tarde al servicio y empezaron las alabanzas, hermanos. Empezaron las alabanzas. Por cierto, ahí cantan muy bonitos las alabanzas. Y estaban cantando esa alabanza que dice, Dios está aquí. Y yo recuerdo que, pues yo no sabía qué era orar, pero yo recuerdo que estas fueron mis palabras. Yo le dije, Señor, si tú existes, Señor, si tú estás en este lugar, entra a mi vida, toca mi corazón. Algo raro pasó, hermanos. Pero yo en ese momento sentí una paz en mi corazón. Sentí una tranquilidad que nunca había sentido. Terminó el culto, llegué a mi casa y me dice mi mamá, Jonás, quiero que vayas a la tienda a buscar un mandado. Y yo siempre era de los que decía, yo no voy a ningún lado, y ahí está mi hermana, que lo haga ella. No hacía caso. Pero ese día, ¿verdad?, hubo un cambio en mi vida. Y me hablaba mi papá, se me acercaba, me abrazaba, ¿verdad?, porque no se me podían acercar. Era una persona, te digo, era muy arrogante. No me gustaba que me hablaran, no me gustaba que me mandaran, ¿verdad? Pero ese día, ¿verdad?, el Señor hizo algo. Alabado sea el Señor. El Señor hizo algo. Yo en ese momento no sabía cómo describir lo que estaba pasando en mi vida. Pero lo que pude sentir, ¿verdad?, que ya había esa paz interior en mi vida. Bendito sea el Señor. Y así empecé a congregarme, empecé a ir a la iglesia por más de 7 años. Cristo vive. De oyente nada más. 7 años de oyente sin bautizarme. Iba a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Yo ya me gozaba, yo ya danzaba, yo ya me ponían a orar por las ofrendas, me ponían a dirigir las alabanzas. ¿Por qué? Porque hubo una entrega total, sin ser yo bautizado, ¿verdad? Porque ser bautizado, ¿verdad?, es un compromiso con Dios. Alabado sea el Señor. ¿Verdad? Cuando nosotros nos bautizamos, ¿verdad?, es como si nos estuviéramos casando con Dios. Es un compromiso, ¿verdad?, muy serio. Alabado sea el Señor. Y yo recuerdo que llegó el momento, llegó esa inquietud, y llegó el tiempo que me tengo que bautizar. Llegó el tiempo que tengo que dar ese paso importante, hermanos. Y era un día así como estos, lluvioso, hacía frío en diciembre, el 5 de noviembre, el 5 de diciembre yo me bauticé del 2010. Yo me bauticé y me decían, bueno, te vas a bautizar con este tiempo así. Digo, no importa, yo me quiero bautizar. Cristo vive, aleluya. Yo ya quería bautizarme, hermanos. Porque ahora sí que pues, yo sentía en mi corazón, ¿verdad?, esa necesidad de Dios. Yo sentía en mi corazón esa necesidad de Dios en mi vida. Y era el momento, hermanos, en que yo iba a dar ese paso importante. Y recuerdo que me preguntaba el pastor, me decía, ¿seguro que te quieres bautizar, Jonás? Porque déjame decirte que si antes llegabas a las 12 o 1 de la mañana, ya no es así. Y hubo muchas cosas, ¿verdad?, que me pusieron en claro. Pero yo no pensé en eso, yo solamente pensé en que amaba a Dios y que necesitaba dar ese paso importante. Yo antes cuando no conocía a Dios, yo practicaba algún deporte, hermanos.
porque aquí hay jóvenes y que me gustaría compartírselo también. Amén, aleluya. Yo practicaba algún deporte, era muy bueno para ese deporte, tenía muchas cualidades, ¿verdad? Yo jugué un tiempo, ¿verdad?, en un club ahí en Cosamaloapan, Broncos de Cosamaloapan. Y empecé a sobresalir. Llegó el momento, ¿verdad?, que me vieron unos buscadores de los Rojos del Águila de Veracruz y me querían firmar para ese equipo. Y yo muy contento, le digo, voy a cumplir un sueño de llegar a algún día poder jugar béisbol profesional, porque yo tenía ese anhelo, esa era mi pasión. Pero cuando llegó la palabra de Dios a mi vida, todo cambió. Alabado sea Dios. Todo cambió, Dios cambió mi destino. Yo tenía, ahora sí que tenía esa meta de llegar a sobresalir en ese deporte, hermanos. Y cuando yo empecé a alejarme de ese deporte, mis compañeros me empezaron a decir, bueno, Jonás, ¿por qué vas a dejar el béisbol? ¿Por qué vas a dejar eso? Si tú eres muy bueno, mira, ya estabas empezando a sobresalir. Pero cuando yo escuché la palabra de Dios, hermanos, vino sobre mí ese temor y me di cuenta que lo más importante, hermanos, era mi salvación. Aleluya. Era mi salvación, ¿por qué? Porque en esos lugares, en esos deportes, ahí lo que uno aprende primero, pues, a beber, a alcoholizarse, con las mujeres y todo eso. Todo deportista que llega, pues se vuelve un teporocho, se vuelve un borracho con mujeres, ¿verdad? Y quizás, ¿verdad?, pues yo iba por ese camino. ¿Por qué? Porque yo jugaba deporte, la verdad, y hubo momentos que yo pues bebía alcohol, ¿verdad? Yo iba por un mal camino. Pero el Señor llegó en el momento justo, en el momento adecuado, ¿verdad? Y se me habló de la palabra del Señor y yo ya iba a jugar, hermanos. Yo iba a jugar a Puebla y me invitaban, ¿verdad?, a tomar, ¿verdad? Pero ya había ese temor en mi corazón. Y luego iba a jugar a Veracruz y me decían, oye, ¿verdad que tú eres de esos de los que cantan, de los que gritan mucho, ¿verdad? Digo, ¿cómo le dicen? Cristiano. Le digo, ¿por qué? Le digo, no, porque se nota, dice, porque ellos veían mi forma de hablar. Y dice, se ve que no dices grosería, eres una persona que pues estás aquí con nosotros, pero ellos veían la diferencia, hermanos. Y eso es lo que, cuando el Señor ya estaba en mi vida, hermanos, ya no era igual como antes. Me quedaba hasta el final a convivir, ¿verdad?, con esas personas, pero ahora ya no. Ya el Señor ya estaba en mi corazón, ya había ese temor en mi vida, ¿verdad? Y recuerdo que terminaban los partidos e inmediatamente me iba a la iglesia, llegaba a la iglesia a alabar al Señor, ya no era lo mismo. Y así me fui alejando de ese deporte hasta que al fin lo dejé. Y la verdad, pues me pagaban y pues ahora sí que era buen salario lo que me pagaban por partido. Y todo eso lo dejé, hermanos. Y ahora Dios me bendijo con un trabajo, ¿verdad?, en el ingenio. Trabajo en el ingenio y ese trabajo ha sido una bendición para mí. El Señor dijo, ¿sabes qué? Ya no te quiero allá. Te voy a dar un trabajo y me vas a servir. Y el último, hermanos, el último paso para finalizar esta palabra es la humildad, como lo dije hace rato. Si vosotros somos humildes, el Señor nos va a exaltar. Alabado sea el Señor. Si vosotros somos humildes, el Señor nos va a usar poderosamente. Amén. Si vosotros somos humildes, el Señor nunca, ¿verdad?, nos va a dejar, ¿verdad?, en vergüenza. Sí, amén. Siempre vamos a contar con el respaldo de nuestro Dios. Aleluya. Y yo les invito a que se pongan de pie, Gloria a Dios. Aleluya. ¿verdad? Y yo